El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en la barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todos los pueblos fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y sintió compasión de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pueden tomar asiento. Hermanos y hermanas, en este camino del Evangelio de Marcos, el Señor, que ha indicado a sus discípulos anunciar el Evangelio, ir de casa en casa, pero quedarse en una sola casa en profundidad, ungir a las personas, sacándoles los demonios de su tiempo y ayudándolos a crecer como personas y como creyentes, hoy día nos muestra a los discípulos, a los apóstoles, a los enviados, usa la palabra apóstol, que significa enviado, que vienen a él y le cuentan todo lo que han hecho y enseñado. Y por lo tanto se reúnen en torno a él. Este regreso de los discípulos nos muestra entonces que la Iglesia desde sus inicios quiso ser una iglesia en salida hacia la gente, que tiene momentos de recogimiento para poder profundizar, descansar y pensar un poco lo hecho. Por eso el Señor les dice: vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Porque no quiere que las cosas que hacemos se hagan sin reflexionar, sin tomarse un poco de descanso y tomar un poco de distancia para poder encontrarse con Dios mismo, que es la fuente que permite hacer las cosas. Y así enriquecerse con el amor, con la intimidad con el Señor y volver nuevamente a la acción, al servicio. La Iglesia es siempre peregrina en este sentido, pero está en un constante sístole y diástole. Sístole y diástole. Se reúne y luego sale. Si solamente hacemos una iglesia de sístole, entonces lo que nosotros nos encerramos. Si hacemos una iglesia a la intemperie solamente, no profundizamos y hacemos muchas cosas y después todo nos sale mal, porque no estamos inspirados en el Señor. El sentido de la liturgia dominical es ese. Estamos en nuestras actividades diarias y venimos a la misa para reunirnos, y gracias a Dios, poquito a poco, conforme empecemos a combatir la pandemia, gracias a Dios, gracias a estas vacunatones tan buenas que están habiendo, estamos empezando a vencer. Pero tenemos que cuidarnos todavía y por eso mantenemos este camino que en este momento es en las casas,
de muchos de ustedes, aunque algunos ya están viniendo a las iglesias en forma ordenada. Me decía ahora el padre Roy, parroquia, tienen muchas grutas, porque hay muchos parques. Y la gente se reúne también en los parques. Y es una cosa muy bonita, porque es una cosa intermedia entre las casas y el templo. Es como el Señor, que lo veremos en los próximos evangelios de los próximos domingos, como el Señor se reúne con la gente en el campo y comparte el pan. Y eso lo hemos visto ahora, me contaba el padre Roy, como la gente se mete a recibir comunión en el conjunto, al aire libre, como ha sido la primera iglesia. Hay algo de secreto en todo lo que está pasando, que el Señor nos está haciendo volver a las sandalias del pescador. Así juntos en el camino, con la gente, compartiendo, ¿no? Me hace recordar también el Parque de los Ríos, cuando celebrábamos al aire libre. Pero ahora en todas partes se está viendo algo así. Y eso es muy bueno para todos. Nos ayuda a entender que estamos también en un mundo que está a la intemperie, lleno de problemas, lleno de contradicciones, lleno de demonios también. Y hoy día nuevamente la Iglesia, en nombre del Señor que nos manda, vuelve a reunirnos para erradicar el mal a través de vivir el bien del amor. A veces somos poco entendidos los cristianos por eso. Se nos dice buenísimo, ¿no? Como que nosotros no predicamos con firmeza la fe, pero la firmeza de Jesús está en la agresión, la imposición, la violencia. La firmeza de Jesús está en fidelidad al amor. Y por eso la firmeza de Jesús es aceptar una situación difícil, cuando inclusive los violentos se organizan para matarlo. Es preferible mostrar el signo más grande del amor, que es la entrega, para que todo sea, y por lo tanto para que la paz se produzca. Por eso hoy día el Evangelio, en las lecturas que hemos leído, en la carta de San Pablo a los Efesios, se dice, Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en sí mismo, con los dos pueblos, un solo hombre nuevo. Hombre nuevo y mujer nueva, humanidad nueva, que es la que rompe los muros. No estamos en época, a pesar de que hay muchos muros que se están construyendo hoy día en todas partes, no estamos en época para construir muros, sino para construir puentes, para acercarnos, para ser hermanos. Por eso el Papa ha escrito Tutti Fratelli. Y justamente porque quiere la paz de todos, el Santo Padre esta mañana, ¿no?, al mediodía en Europa, en el Vaticano, ha dicho muy claramente, ¿no?, toda América Latina está convulsionada y todos los sistemas están crujiendo. Y evidentemente se emana este domingo al hermano pueblo de Cuba, que también está sufriendo el embate de esta situación crítica y las formas organizativas de la sociedad que ya crujen, que no son vigentes, no pueden seguir vigentes igual, hay que hacer reformas. Y tenemos que hacerlas en todas partes, en el Perú también, en Colombia, lo están haciendo en Chile, en diversas partes de América Latina. Nuestro pueblo es como este pueblo sencillo, que cuando ve una pizca de solidaridad, de sensibilidad, sigue a los discípulos y acude masivamente. Y es todo nuestro pueblo, en diversas partes y en distintas formas, está clamando por una reforma, y eso va directamente dirigido especialmente a quienes dirigimos, quienes orientamos la vida de este continente, tanto a las autoridades de la Iglesia como a las autoridades civiles. Y eso implica una cosa nueva, tener la misma mirada del Señor y tener sensibilidad por lo que sufre la gente. Cuando la gente venía y ni siquiera dejó que los discípulos descansaran un rato, y los sigue por las orillas hasta que los aturde. Parece que se frustró ese momento tranquilo que querían tener y que Jesús quería para ellos, y para pensar bien lo que habían hecho.
Dice que Jesús desembarca y vio a la multitud. Usa un verbo bien bonito que es eiden. No dice blepo, que es miró superficialmente. Eiden, miró profundamente. Y justamente porque mira profundamente los problemas de la gente, se le remecieron las entrañas. Usa un verbo que es muy, perdonen que lo diga así porque vale la pena, porque la forma que tiene en griego, ¿no? Esplagnistein, ¿no? O sea, se le remecieron las entrañas. Le dolió profundamente que la gente sufriera de esa manera. Eso lo decimos en castellano, sintió compasión, sintió misericordia. Y eso es lo que no encontramos en nuestros dirigentes e inclusive en la propia iglesia, porque somos indiferentes a los problemas de la gente y vamos por nuestro camino. Eso es lo que quise decir cuando se dijo somos amorales, porque ni siquiera hacemos un mal que buscamos, hacemos lo que nos da la gana, no pensamos en los demás. Cada uno camina como si fuera un robot, una máquina, que no siente ni ve el dolor humano. Y necesitamos urgentemente todos, nos va a hacer bien a todos, a unos y a otros, los de un lado, los del otro y los del centro, todos. ¿Por qué? Porque cuando se tiene misericordia, se pone atención en los problemas y se responde a los problemas. Se atiende a las necesidades y uno sale de sus locuras, de sus pasiones, de sus ambiciones, acepta la realidad y cuando empezamos a pelear, a perseguir, o como ha pasado en Cuba y en otras partes también, desarrollando una serie de acciones que no nos hacen enfrentar las cosas, sino evadirlas. Y por eso hoy día también en nuestro país necesitamos que haya paz. Y esa paz se consigue con la actitud de Jesús, estando dispuesto a ceder por el bien de los demás. Yo puedo buscar lo que yo quiero, pero a su vez primero está el bien común. Y he de estar dispuesto a renunciar a mi propio bien por el bien de todos. Esto es difícil, pero por eso somos cristianos, por eso somos un pueblo que tiene fe. Y empezamos a perder la fe cuando creemos que ser cristiano es conquistar el mundo para Cristo y entonces sacamos armas inclusive para conquistarlo. Es como en ese chiste de Mafalda, ¿no? En donde está una señora en la esquina y está con su hijita que llora y le manda un cachetadón y le dice ¡paz! Y Mafalda responde y dice, alegórica la señora, ¿no? O sea, qué manera tan bonita de querer la paz. Así no se obtiene la paz. La paz se obtiene educando, como hace el Señor. Dice que sintió compasión porque estaban como ovejas sin pastor. Y qué curioso, se puso a enseñarle, no solamente como dice aquí muchas cosas, en el texto original dice, se puso a enseñarles largamente, o sea, empleando largo tiempo para acompañarlos, para explicarles los problemas, para comprender las situaciones, los educaba. Por eso le llamamos maestro, porque nos educa, no nos hace que nos enredemos en nuestras ambiciones, en nuestros sentimientos primarios y nos volvamos todos ciegos. Es un Dios que nos abre los ojos y despierta nuestro corazón, nuestra capacidad de amar. Y por eso estamos los cristianos todavía caminando en este camino después de siglos. Y justamente para este momento histórico en que toda la humanidad está un poco enloquecida, nosotros podemos con sencillez, sin imposición, con pedagogía, con paciencia, nos dirigimos a todos los seres humanos, inclusive a aquellos que discrepan o tienen críticas a nosotros, porque son nuestros hijos, son nuestros hermanos, son nuestros fieles. Y a todos nos dirigimos para poder construir una iglesia pacificadora que incentive el cariño por la gente, la comprensión de nuestro pueblo,
y así entonces obtengamos lo que el Señor quiere. Es una paz que no es la paz de los cementerios, sino la paz que se construye, que se hace abrazándonos y ayudándonos mutuamente en la labor que Él nos ha encomendado. Por eso, hermanos y hermanas, oremos por todos nuestros pueblos de América Latina que están en una situación difícil. Y quisiera decirles una cosita, de aquí hasta agosto estamos en la preparación de nuestro plan pastoral, pero nos hemos unido a toda la Iglesia de América Latina también. Y hemos publicado en la página web cómo ustedes también pueden decirle a la Iglesia qué Iglesia necesita el pueblo. Y entonces hay un método ahí, los jóvenes se han organizado para que ustedes puedan entrar a la red y decir todo lo que quisiéramos de la Iglesia, inclusive decir sus críticas, porque lo que queremos es escuchar. El Papa Francisco le dirigió una carta muy bonita a Monseñor Cabrejos, que es el jefe de todos los obispos de América Latina, es el presidente del CELAM, y lo que les decía, muy bien todo lo que están haciendo, pero hagan una cosa fundamental, escuchen. Y por eso, hermanos y hermanas, nosotros que hemos empezado con esa tarea también hace tiempo, y ustedes nos dieron tantas cosas lindas para poder hacer nuestra asamblea sinodal, que ya estamos también, todos esos elementos los estamos metiendo, sigan diciéndonos las cosas para escuchar y para modificar aquello que haya que modificar. Si quisiéramos caminar en este camino, el mejor aporte es también predicar un poquito con nuestro ejemplo. Quisiéramos también nosotros disolver aquellas cosas duras que la Iglesia a veces tiene que no son suficientes para anunciar el Evangelio. Modificarnos y estar dispuestos a la reforma, porque así todos vamos a construir bien y para eso tenemos que desistir de nuestras durezas y de las cosas que no permiten que se comprenda que Dios es amor y solamente amor.